Bueno, Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo, los kilis como especie de bandera. Esta charla originalmente la pensamos con los chicos del Club de Quilifilia de Argentina en la convención que se hizo en septiembre en Concepción del Uruguay. Y un poco lo que quisimos hacer era mostrar el trabajo que se había hecho en este lugar. Y como a mí siempre me generan se me generan algunas ideas locas, le quise buscar una vuelta más a la charla y se me ocurrió que podíamos como charlar un poquito de los kilis como especie de bandera en esto que pasó acá en Reserva Ambiental Campo de Mayo. Pero bueno, arranquemos con la charla. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Guillermo Pajic, yo soy un aficionado a los peces, nunca estudié biología ni nada por el estilo. No, a mí siempre me gustaron desde chiquito. En este momento soy coordinador del Club de Observadores de Aves de Palermo. También soy voluntario hago cosas de educación ambiental o cosas relacionadas con educación ambiental como voluntario de Aves Argentinas, acá en la Asociación Ornitológica del Plata. También ahora, ya terminando mi mandato, soy presidente de una asociación de pesca con señuelos, la Asociación Argentina de Pesca con Señuelos acá en Argentina, y ahí también tratamos de trabajar con lo que es conservación y con los peces, y siempre fui como no un obsesivo, pero sí lo que me gusta es tratar de ponerlos en valor un poquito a los peces, siempre me ha interesado ese lado de la divulgación científica y la divulgación de los peces a la gente normal y a los comunes que no están muy metidos en estos mundos. Y ahí me ven en una foto, estábamos haciendo una charqueada ahí en los lagos de Palermo, acá en Capital Federal, y justo estábamos ahí con unos peces y unos chicos se acercaron a preguntar de qué se trataba, y justamente seguramente había chanchitas ahí, de las que estábamos hablando recién con Guille, y alguna otra cosa más que hay ahí en Palermo, y siempre cuando pasan estas cosas a mí me parece que son momentos súper super mágicos y que se puede hablar de un montón de cosas con los chicos, y a mí siempre me fascinó esto desde chiquito, por eso también es como que darles el lugar que por ahí uno no encontraba tan fácilmente cuando era chico. Pero bueno, nada, ya hablé demasiado de mí, vayamos a lo importante. Bueno, un poco lo que les contaba antes, cuando planeamos esta charla para la convención del año pasado, eh, a mí se me ocurrió generar esta pregunta, ¿no? Y la idea es, bueno, ¿pueden los kilis ser especies banderas? Eh, Kilis hablando en referencia a los peces estacionales. Así que, bueno, esta es la pregunta con la que es como una pregunta disparadora de lo que va a ser la charla. La charla vamos a contar algunas otras cosas y la idea va a ser al final ver si podemos responder esta pregunta o si se nos ocurre que esto puede llegar a, a ser algo válido. Bueno, Campo de Mayo. Este es el famoso Campo de Mayo tomado desde una vista aérea. Y ahora vamos a ver un poquito algunos detallecitos de este lugar. Bueno, los orígenes de Campo de Mayo. Campo de Mayo es una base militar, o mejor dicho, una base del ejército. Y bueno, justamente lo que se creó este lugar en el año 1901 a partir de un decreto que decía que se expropiaban una serie de terrenos a la vera del río, en ese momento se llamaba el río de las Conchas, hoy es el río Reconquista, que cambiaron el nombre. Ese nombre lleva este río porque tiene montones de lugares con conchillas, hay como algunas cosas así medias, no me sale la palabra, pero como depósitos de algunas cosas de las ingresiones marinas. Y bueno, y originalmente era mucho más chico de lo que es ahora, y con el correr del tiempo, cada vez se iban expropiando más lugares cercanos a las 100 hectáreas originales y terminó siendo un predio de
4.200 hectáreas, que era lo que tenía el ejército para hacer sus entrenamientos. Acá tenemos una vista aérea de lo que es el estuario del Río de la Plata, en la desembocadura, lo voy a señalar, no sé si se ven con el mouse, se llega a ver. Acá tenemos la desembocadura del río Guazú, este es el río Uruguay, este es el río de la Plata, y todo esto que vemos acá es el AMBA, o el área metropolitana bonaerense de Buenos Aires, que es la capital federal, que es esto que está acá, y si escuchan sirenas es porque está pasando una ambulancia. Y ahora, esto que ven acá es todo lo que es el área metropolitana. Esto que está acá es la capital federal en sí. Y bueno, ahora para situarnos en Campo de Mayo, este lugarcito que se ve ahí, este espacio verde muy grande, ese lugar es Campo de Mayo, que es el lugar que vamos a hacer referencia ahora. Y si ven, es uno de los sitios más importantes, uno de los espacios verdes que aún le quedan a toda esta cosa que se ve de color gris, que es todo lo que está edificado. Y hay otros dos grandes espacios verdes alrededor de la capital federal y en esta zona que llamamos AMBA, que son Ezeiza, los bosques de Ezeiza, y el Parque Pereira Iraola, que está ahí al sur, esto es la zona de La Plata, esta es acá, el Parque Pereira Iraola está por acá, y todo esto que está acá son los bosques de Ezeiza, acá está el aeropuerto internacional, y toda esta zona es la cuenca del río Matanza, que luego se va a transformar en el riachuelo y va a ir navegando por acá, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Pero bueno, más allá de eso, es como que los tres espacios verdes más grandes que quedaron como relictos desde que se empezó a hacer Buenos Aires son estos tres, y uno era Campo de Mayo. Por lo tanto, era un espacio muy interesante, no solamente por su connotación histórica, porque bueno, Campo de Mayo han pasado varias cosas ahí relacionadas con la época de los militares, sino que bueno, era uno de los espacios verdes más grandes que tenemos por acá. Esta es una vista satelital de Campo de Mayo. Acá podemos ver este lugar desde arriba. Esto que se ve acá es el río Reconquista, del que estuvimos hablando, es un río de la cuenca del río de la Plata. Este va a desembocar luego en el río Luján, si no me equivoco, y de ahí desemboca más o menos a la altura de Tigre. Si le pifié y alguno sabe bien por dónde desemboca Reconquista, me lo dice, si no, más o menos ese es el panorama. Pero bueno, obviamente esto más o menos se ve algunas cosas se ven verde, otras cosas se ven de otros colores. Toda esta zona que está acá es donde está en la zona de los cuarteles. Acá tenemos una ruta, un camino que atraviesa todo Campo de Mayo. Y la zona principal de cuarteles es esto. Donde ¿Cómo se conectaban los parlantes? No sé. Alguien te dejó con el micrófono abierto. Bueno, y toda esta zona es más donde hacían los entrenamientos, y ahora vamos a ver qué es esta zona que tiene un color un poco distinto. Bueno, por alguna razón, a alguien se le ocurrió que esta zona, que era lindera al río Reconquista, como mostré acá, podía llegar a tener la presencia de quilis, de peces estacionales. Tenía todas las condiciones y bueno, a alguien se le ocurrió entrar y ver si había quilis. Y lo que encontró fue esto. Encontró que no es que solamente había un quili o alguna especie de quili, sino que coincidía en este lugar que estaban las tres especies originarias de esta ecorregión. O sea, había presencia de estos tres quilis: Astrolebia belotti, Astrolebia nigripinis y Astrolebia elongatus, que es el pez estacional más grande de todos los que existen. Y bueno, ya de por sí es una rareza que se dé esto, o sea, no es algo muy común que se den espacios o charcos en los que estén las tres especies juntas, pero bueno, la particularidad de que en Campo de Mayo se encontraron las tres especies
en estas excursiones que hicieron algunos aficionados a ver si había kilis. Así que bueno, ya de por sí era interesante, como un relicto dentro de lo que es el AMBA, No de que quería, todavía que... Sí, Guille. No, y dime Gaby. aparte que, no, una cuestión de los aficionados es que la Australasia elongatus había desaparecido del hobby. Hacía muchos años que no estaba en el hobby, porque había desaparecido de Ezeiza, y bueno, encontrarla ahí en Buenos Aires, cercana, había sido un boom, digamos, en ese momento. Exactamente. Así que bueno, eso fue como el bonus que tenía este lugar. No solamente tenía todo, digamos. Así que bueno, hasta ahí estábamos bárbaros, pero bueno, no todo era color de Kili. ¿Y qué pasó? Si se acuerdan, en un momento nosotros dijimos que acá había algo raro. Vamos a ir para atrás un poquito. Acá se veía algo extraño, todo esto era verde, todo tenía distintos colores, y acá se veía otros colores completamente distintos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasaba ahí. Lo que pasaba ahí es esto que se ve acá. Esto es el Seamse Norte, para los que son los de acá, ya saben de qué se trata el Seamse, para los que están fuera se los comento. El Seamse es la manera en que la ciudad de Buenos Aires y todo el AMBA deposita sus residuos. Estos son rellenos sanitarios, los conocemos acá, y son los lugares donde va a parar la basura y donde se hace un tratamiento de esa basura para que dentro de todo no sea tan contaminante y no sea un basural a cielo abierto. Esta imagen no sé si es de ahí, pero bueno, la puse porque era gráfica. Y esto era lo que pasaba y lo que veían los aficionados que iban, que este lugar que estábamos viendo, el Seamse estaba avanzando sobre los lugares donde estaban los kilis. Y bueno, empezó a cundir el pánico entre los aficionados que se venía el Seamse sobre los kilis. Imaginemos que si le ponemos esto en estos lugares, dudo que podamos seguir viendo estas especies. Entonces, ahí se dio lo que yo denomino la conexión Club Argentino de Quilifilia con Caranchos en el año 2017. Cuando empieza a surgir este problema, nosotros con los chicos habíamos organizado unas charqueadas en Palermo, ahí que vieron antes una imagen. Entonces ahí habíamos empezado a tener una relación entre el Club de Observadores de Aves de Palermo, al cual yo pertenezco, y los chicos del club de Quilifilia. Entonces, cuando vieron que ocurría estas cosas y como se sabía o sabían que nosotros siempre andábamos metidos en algunas cosas, cuestiones con las reservas y cuestiones así ambientales, nos comentaron el problema. Mirá, miren, nos dijeron, acá hay un lugar, debe ser el único lugar que queda cercano a la ciudad de Buenos Aires que aún tiene kilis, y no solamente tiene kilis, sino que tiene las 3 especies de kilis de la ecorregión, o sea que es como un relicto increíble dentro de todo este bodoque de cemento que les mostré antes, que era hipergigante, y se le está viniendo el Seamse encima, o sea, básicamente lo están rellenando con basura. Veamos qué se puede hacer, a ver si se puede proteger ese lugar de alguna manera, si se puede hacer alguna movida para visibilizarlo y que se impida que el Seamse siga avanzando por ahí. Entonces surgió la idea de, bueno, ver qué era lo que podíamos hacer. Cuando ocurrió esto, dijimos, bueno, vamos a ver qué encontramos y vamos a ver cuál es el problema, tratar de verlo en vivo y en directo. Entonces armamos una excursioncita y nos fuimos a buscar los kilis. Y tuvimos suerte. Por suerte fuimos ahí con cámaras fotográficas y una serie de cosas como para ver bien y relevar y hacer unas buenas fotos para tener como los elementos para poder empezar a tratar de ver qué se podía hacer por este lugar, y estuvo muy bueno y pudimos capturar las 3 especies de kilis y ver un montón de cosas, incluso ver la problemática del Seamse
avanzando sobre el lugar donde estaban efectivamente los kilis. Ahora después voy a contar bien la zona donde están y para que vean el tema del SEAMSE cómo venía. ¿Había una pregunta por ahí? Acá les muestro algunas fotos de animales que capturamos ese día. La mayoría de esos animales se devolvieron, algunos se colectaron para ir viendo. Y bueno, esta es una Astrorhea velotis macho, que está muy linda de color, y un azul tremendo. Acá teníamos una hembra. Y aparte, otra de las características es que encontramos había muchos bichos, muchos pescados y muchos recién nacidos, porque creo que fue por junio, una cosa así, fue los primeros meses de los charcos llenos, así que estaban también los peces bastante chiquitos, pero encontramos un montón. Acá tenemos la Astrorhea de Ipinis, que colectamos ese día. Y acá tenemos la estrella, que era la Elongatus, que fuera, digamos, como decía Gaby, era como la rareza máxima de todo esto, y aparecieron, y fue como así como algo bastante increíble, pero bueno, tuvimos suerte y ese día pudimos capturar las tres, y bueno, y recolectar un montón de material fotográfico, que la idea era justamente con ese material y con todas las cosas que pudimos relevar, tratar de ver qué era lo que se podía hacer para tratar de proteger este lugar. Ahí vemos algunos de los lugares donde estaban los kilis, que hay algunas fotitos de eso. Estos son los biotopos ahí. Básicamente hay un gran terraplén que es un camino, y a la derecha ese terraplén divide el río Reconquista de lo que es un gran pastizal que ha quedado, y en ese pastizal es donde se forman los charcos que aún conservan los kilis. Y del otro lado del Reconquista, en algunos lugares también ya hemos hecho algunos relevamientos y han aparecido en otros lados también. Pero bueno, el lugar núcleo era este, que fue el que relevamos y el del que se ven estas fotos. Así que bueno, este fue el grupo que fuimos los aventureros. Ahí está Gaby. Los aventureros de ese día, que fuimos a tratar de ver, de constatar la situación, más que nada de tener material fotográfico, que nos respaldara para tratar de ver qué podíamos hacer. Y no fue fácil. Ese día fue un día bastante complejo, en el que tuvimos que hacer una donación importante de sangre, porque la realidad es que creo que pocas veces estuve con tantos mosquitos metidos dentro de un charco como esa vez. Y así literalmente estuvimos todo el día, como se ve en la foto de la gorra. Bueno, lo que empezó a pasar acá es que, bueno, empezamos a investigar, a ver qué posibilidades había, ver qué se podía hacer. Una de las personas que nos había acompañado ese día, que es Mauricio Mansiones, que está acá, él trabaja en parques nacionales de acá de Argentina, y un poco también queríamos ver, a ver qué manera se podía, qué cosas se podía hacer acá, si se podía hacer una reserva urbana, si se podía hacer alguna figura. Y de hecho siempre, históricamente, ya había antecedentes de querer declarar a la zona de Campo de Mayo como una reserva, y el gran conflicto que había, más allá de algunos problemas políticos y una serie de cosas, es que tampoco era un lugar que estuviera demasiado valorizado por su flora, porque un montón de cosas que hay ahí son forestaciones exóticas, y hay muchos lugares con acacia negra, o sea que no, desde el punto de vista estrictamente ambiental, había muchos lugares que están bastante degradados. Entonces no era como un lugar muy favorecido por eso, y eso era como la contra que tenía, pero bueno, como les dije antes, es un gran espacio verde alrededor de la capital, y más allá de ese tema de las forestaciones con exóticas y la invasión de acacia negra que tiene, y una serie de problemas así, era un espacio interesante igualmente para tratar de conservarlo, preservarlo lo mejor posible, porque justamente hay un gran déficit de espacios verdes en todo lo que es esta zona del AMBA. Así que eso,
cuando ocurrió todo esto que les estaba contando, esto fue en 2017, o sea que estuvimos básicamente todo 2017, con idas y vueltas, tratando de averiguar, pero la verdad que lo que habíamos logrado avanzar era muy, pero muy, muy poco. Teníamos algunos de estos datos, habíamos estado recopilando información, pero no se había podido avanzar demasiado. Hasta que llegaron a la apertura de las sesiones ordinarias en el año 2018, o sea, casi un año después de que habíamos hecho esta excursión que estaba contando antes. Y tuvimos una pequeña sorpresa ese día. Quienes estábamos escuchando el discurso presidencial en ese momento era el presidente Mauricio Macri, y Macri anuncia la creación del Parque Nacional Campo de Mayo, así como se los estoy diciendo, lo cual generó infinidad de cuestiones. Y siempre me acuerdo que apenas yo escucho este anuncio, lo primero que hago es mandarle mensaje a una persona que ahora vamos a nombrar, decime por favor que esto es real y que es lo que quieren hacer acá, y que si van a hacer Parque Nacional este lugar, que el lugar donde están los Kilis sea el primer lugar elegido para protegerlo y que no avance el SEAMSE. Era como la solución que nos cayó así desde arriba, para solucionar este problema que teníamos, que era que el relleno sanitario avance sobre el lugar donde estaban los Kilis. Y bueno, se anuncia la futura creación del Parque Nacional Campo de Mayo, lo que fue una cosa bastante polémica. Se armó un montón de cosas, que este lugar no daba para Parque Nacional y una serie de cosas, pero bueno, fue como el puntapié para poder empezar a avanzar con algunas cuestiones. Y justamente lo que ocurrió en ese momento fue que a partir de esto, de este anuncio, empezamos a hablar con Raúl Chiesa, que era en ese momento, sigue estando dentro de la Administración de Parques Nacionales, y él estaba un poco como en la parte de logística y de creación de distintas áreas, y bueno, medio como que le encomendaron la tarea de ver qué era lo que iba a pasar con Campo de Mayo. Y bueno, entonces la idea principal fue, cuando nos enteramos que estaba toda esta situación, de, bueno, buscarle la vuelta para que los peces tomaran cierta notoriedad. Sabemos que es tal vez el grupo de vertebrados menos popular, pero bueno, en lo personal yo creía que estos bichos tenían una historia muy copada, y bueno, vamos a tratar de ver cómo protegemos este lugar. Era como una obsesión, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el SEAMSE no venga acá? Y bueno, esta era como la chance, y en estas cosas de conservación muchas veces lo que ocurre es que hay que aprovechar la oportunidad. Cuando se presenta una oportunidad, hay que ir al final y aprovecharla. Así que bueno, hicimos nos pusimos de acuerdo, y ahí un micrófono abierto me parece. Y nos fuimos a hacer un relevamiento junto con la Administración de Parques Nacionales, también similar al que hicimos informalmente al principio, pero en este caso sí con todos los permisos del caso, que era lo que correspondía, pero bueno. Y allí fuimos. Esto fue durante 2018. Y empezamos a hacer un relevamiento, y obviamente nosotros, más allá de que se hicieron relevamientos de otras especies y otras cosas, el objetivo principal, primario que tenía yo y que teníamos el grupo de los chicos de los Kilis, del Club de Argentina de Quilifilia, era ver si estaban los peces, no es ver si estaban, ver si seguían estando, pero chequear de alguna manera, pero sí mostrar que estos peces estaban, y mostrárselo poder hacer como un buen relevamiento y decir, bueno, ven, esto está acá y esto hay que cuidar. Y tuvimos más suerte que la primera vez que fuimos, y aparecieron unos bichos increíbles dentro de esto. Estas son fotos de ese día, las sacó una amiga que se llama Flor Fortini, que también es una fana de los peces, que le mandamos un saludo, y ahora vamos a mostrar un par de fotos de ella. Y bueno, y pudimos capturar las Astrolibia belotti,
Acá tenemos otra foto de Velotti, una hembra, alguna fotito más. Algunas fotos son de ella, algunas fotos son mías, algunas fotos son de otros amigos que también formaron parte de ese día. Acá tenemos al comandante Jack, que es como nuestro vínculo ahí con el ejército y es el que generó que podamos pasar y hacer todas esas tareas. Y ahí lo estamos viendo, que está viendo los peces y conociendo eso que ocurría, que después vamos a contar un par de anécdotas que en relación con esto y para que vean cuál es donde yo creo que estos peces tienen una potencialidad especial. Pero bueno, ahí estaban viendo los kiris, ahí ahora tenemos una asteroidea nigripinis, también ahí que sacamos ese día. Todas estas fotos son de ese día. Estos bichos los capturamos ahí. Este era uno de los lugares principales donde habían aparecido. Y la estrella, que aparecieron las Elongatus, esta especialmente, no, la que viene, era gigante. Acá tenemos una hembra de Elongatus ya bastante grande, a diferencia de las fotos que mostré antes, que los peces eran bastante chicos porque eran los primeros estadios, las primeras lluvias. Acá llegamos sobre el final de la temporada casi, y los bichos eran bastante grandes. Y acá tenemos una Elongatus hembra, y acá tenemos un salvaje. Este era tremendo, un bicho impresionante, que estaba ahí en el coso. Era un Elongatus gigante, básicamente. Así que bueno, esa visita que pudimos realizar con la gente de Parques Nacionales y obviamente autorizado por el ejército, acompañado por el ejército, la verdad que fue súper productiva y pudimos absolutamente encontrar todos los bichos y mostrarlos y capturar fotografías y todo. Todos los bichos ahí se devolvieron todos, pero lo fundamental era lograr un material fotográfico que nos permitiera justificar que ese lugar merecía ser protegido. Y creo que pudimos tratar de hacerlo ese día. Bueno, finalmente, todo ese trabajo que hicimos y algunas otras cosas algunos otros relevamientos que se fueron incorporando luego, terminaron con que a final de ese año, del mismo 2018, se logra que haya un decreto presidencial que declare la zona de Campo de Mayo como reserva ambiental de la defensa, que es una figura que se ha utilizado en distintos ámbitos acá en Argentina relacionado con este tipo de campos de entrenamiento militares que están diseminados por todo el país, y varios de ellos empezaron a ser, entre comillas, conservados en su estado original y funcionan como una suerte de reserva natural. En este caso, esta es una figura especial para Campo de Mayo que se desarrolló no tengo los detalles exactos, pero que justamente se desarrollaron por las reuniones de la gente de Parques Nacionales con el ejército argentino, y en el que pudieron ponerse de acuerdo para de alguna manera preservar este lugar, y ya con esta figura ya es como que hay un ordenamiento y un cuidado de ese lugar que nosotros queríamos. Así que es como la fecha en que concretamos el proyecto ese que arrancó cuando el SIAMSE se venía encima, es el 15 del 11 del 2018, digamos que es cuando nace la reserva de Campo de Mayo. Acá les muestro un plano de cómo quedó este decreto, qué zonas no se declaró todo Campo de Mayo reserva, sino ciertas zonas, que eran las zonas más interesantes. Eso que se ve en azul, todo esto que se ve en azul, es lo que se declaró, la zona que está declarada como reserva ambiental de la defensa. Toda la zona que está en verde son lo que es de uso intensivo militar, que es donde están los cuarteles y todas esas cosas. Pero bueno, lo fundamental era que esta zona que está marcada en azul era la que teníamos que preservar, y esta zona que quedó acá en el medio, esto que se ve marrón, esto es el SEAMSE.
estos son los rellenos sanitarios y el SEANSE va a avanzar a medida que se vayan completando esta zona de rellenos, se va a ir avanzando sobre este lugar y ahí es donde va a concluir el relleno sanitario. En este lugar que estoy señalando ahora, que es acá al costadito, este es el lugar donde teníamos la presencia, detectada la mayor presencia de Kiris y la presencia de las 3 especies, y era donde nosotros notábamos que el SEANSE venía avanzando, porque esto empezó por acá y va corriéndose para allá, y yo creo que si no se hubiera intervenido, el SEANSE hubiera seguido hasta que llegaba hasta el borde de acá, que es donde pasa el tren, y que es el límite norte, digamos, de Campo de Mayo. Pero bueno, toda esta zona que está acá en azul se logró con esta figura proteger y hoy por hoy ya está, digamos, tiene una categorización que no puede volver atrás por las reglamentaciones de Argentina en este tipo de cosas. Una vez que algo se protegió, no se puede retroceder, así que de alguna manera se ha logrado proteger. Entonces, justamente cuando estábamos pensando la charla para la convención y viendo lo que había sucedido por Campo de Mayo, en lo que los peces tuvieron un rol fundamental. O sea, y acá vuelvo a esta imagen, que dejó varias anécdotas. La imagen del comandante viendo los pececitos. Una de las primeras anécdotas que dejó, y créanme que cuando el comandante fue a hablar con sus superiores para contarle lo que había pasado, una de las cosas que más los había sorprendido es que habían peces al lado del lugar donde ellos andaban y nunca se imaginaron que había peces. Él no podía creer que en esos charcos que cada tanto se inundaba ese lugar, hubiera peces. Entonces el tipo flasheó literalmente, no lo podían creer, y de alguna manera esos comentarios fueron los que llegaron y empezó como a haber una movida a partir de tratar de que se termine de concretar esto, a partir de que estaba la presencia de estos pescaditos. Y esto fue muy, muy llamativo. De hecho, luego yo por otras razones terminamos yendo a hacer otros relevamientos a la zona de Campo de Mayo, y muchas veces nos acompañaba el comandante, y cuando me decía, bueno, ¿a dónde los llevo? Y él solo nos decía, ¿los llevo a donde están los pescaditos? O sea que el tema de la presencia de estos peces ahí fue muy movilizante y todos los de ahí del ejército ahora saben que ahí donde nunca se imaginaron que había peces, hay peces. Entonces, a partir de eso, y en relación con lo que estaba contando antes de la convención, se me ocurrió agarrar y decir, bueno, ¿en qué otra ocasión, dentro del mundo, de Argentina, mejor dicho, más precisamente, los peces jugaron un rol en la declaración de un área protegida, como en este caso, que es lo que se consiguió con Campo de Mayo? Bueno, y tuve que investigar un montón y moverme bastante. Por ahí acá que hay gente de otros países viendo, por ahí probablemente puedan también dar algún testimonio relacionado con el lugar donde están. Pero la verdad que me costó bastante empezar a encontrar lugares en los que un pez haya tenido una relación directa en proteger un área. Hablando con distintos biólogos, amigos y qué sé yo, con Diego Lusato de ahí que estudia los caballitos de mar, Diego me comentó, mirá, yo lo puse en mis redes sociales y una serie de cosas, preguntando a ver si alguien conocía casos, y Diego me comentó que los caballitos de mar, efectivamente, que son peces bastante carismáticos, no lo podemos negar, en zonas de Bahamas y en algunos otros lugares del mundo, habían logrado que se protegieran determinados arrecifes en presencia de que este tipo de bichos estaban en peligro de extinción. Así que de alguna manera era como una cosa interesante para tener en cuenta, que los caballitos de mar sí lograron que se protegieran distintos lugares. En lo que es estrictamente Argentina, yo encontré un solo lugar que se protegió a partir de la presencia de un pez, que es el caso del área natural protegida Meseta de Samuncurá, que es en Río Negro, en el que se encuentra este pez que ven acá, que es la mojarra desnuda, que es el carácido
más austral del mundo. Es un carrácido que tiene una adaptación muy especial a vivir en ambientes, esta meseta de Samucurá, corre el arroyo Samucurá, y el arroyo es un arroyo de fuentes termales, o sea que estos peces se adaptaron a tener algún tipo de adaptación a vivir con temperaturas un poco más altas de la media. Pero bueno, tienen infinidad de problemas ahí porque se ha introducido truchi, se han introducido otras especies de mojarras de otros lugares, así que está bastante compleja la situación de este pez. Pero bueno, a partir de la presencia de este pez en este lugar tan particular, se decidió establecer esta área natural protegida, así que digamos es como un antecedente muy claro de un lugar que a partir de un pez se protegió. Está claramente puesto en la declaración, este lugar se declara así para proteger, entre otras cosas, la mojarra desnuda y una ranita de Samucurá, que es un anfibio también que está bastante complicado con la presencia de las truchas. Después, buscando, esto encontré que, por ejemplo, el Parque Nacional Leoncito, dentro del Parque Nacional Leoncito hay un bairecito que es endémico del Parque Nacional directamente, porque el arroyo Leoncito está dentro del Parque Nacional, y una vez que estaba creado el área protegida, estudiando y viendo qué es lo que pasaba ahí, se dieron cuenta que en el interior de ese Parque Nacional se encontraba un bagre endémico. O sea que en este caso funcionó al revés, o sea, primero se creó un área protegida y después resultó ser que esa área protegida tenía un pez dentro endémico de ese lugar, lo que lo hace una cosa muy, muy interesante, pero bueno, no es un caso en el que el pez haya sido el protagonista de lograr un área protegida. Y después, otro de los ejemplos que tenemos acá, ya empiezan a ser un poquito más nuevos, es el área protegida de la Bahía de San Antonio, que incluso, si ven acá abajo a la izquierda, el logo de la Bahía de San Antonio tiene un hipocampo ahí en el dibujado entre las aves playeras. Este es el hipocampo, las dos imágenes estas que se ven son el hipocampo patagónico, que más allá de que tiene distribución en muchos otros lugares, una de las poblaciones más grandes que quedan, y es un bicho que está bastante amenazado, es justamente en la bahía San Antonio, así que desde ese lado es muy bueno que tengamos un área protegida y que de alguna manera lo hayan puesto de símbolo al hipocampo. Y este que ven acá a la derecha es un pez aguja, que es un pariente de los hipocampos, que fue descrito hace muy, muy poquito, y hasta ahora en el único lugar que se lo ha encontrado es en este lugar, en la bahía de San Antonio. Se cree que hay la teoría, o lo que creen los científicos, o los biólogos que han estado estudiando este bicho, es que muy probablemente que en otros lugares está, pero hasta ahora en el único lugar que lo han encontrado es en la bahía de San Antonio, así que de alguna manera tienen esta área protegida también funciona para proteger a este bichito en particular. Y esta es muy, muy reciente, que la incorporé ahora, que es la Reserva Natural Bahía San Blas, que es un lugar acá en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido muy característico por la pesca de tiburones, y ahora estas especies están absolutamente protegidas por la legislación, ya que la mayoría están amenazadas, y ahora absolutamente está prohibido matar tiburones, más allá de que sí está autorizada su pesca deportiva y se hace un trabajo muy interesante de marcado de esos peces para hacer seguimientos. Y bueno, la Reserva Natural Bahía San Blas adoptó como su emblema al tiburón cazón, que es uno de los tiburones más complicados que tenemos acá en la zona del litoral argentino, en la zona de Codo, y en la zona de Buenos Aires, mejor dicho. Y bueno, y la WSS, que se involucró bastante en proteger esta zona, incorporó o dotó de estos carteles hablando de cada uno de los tiburones. O sea que hoy uno cuando entra a Bahía San Blas y llega al lugar, uno de los lugares más característicos de pesca deportiva de acá de Argentina, se encuentra con estos carteles que muestran y hablan de estos bichos tan impresionantes que hay en ese lugar, y que se busca tratar de protegerlos lo más posible. Y después abajo acá a la derecha, este es otra perlita que encontré por ahí, que es un proyecto muy lindo que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llama El Renacer de la Laguna.
que es básicamente una lagunita que hay dentro del predio de la Facultad de Agronomía, y esa lagunita se está haciendo un trabajo de restauración, y se está restaurando, tratando de restaurar el ambiente a lo más original posible. Ese lugar tenía, por ejemplo, carpas japonesas, carpas koi, y bueno, se trajeron todos esos bichos y se está tratando de naturalizar, y bueno, uno de los símbolos que se utilizó en el logo es una tararira como símbolo de las lagunas bonaerenses, que es un poco lo que trata de emular ese lugar en cómo estaba. Y por último, lo otro que también habíamos charlado era ver si había quilis o en peligro o con algún tipo de problemática. Y la realidad es que más allá de que estos bichos sean muy fáciles de reproducir y tengan altas tasas de reproducción, lo que hace que sea muy bueno para ellos y no sea un problema, lo que sí, indudablemente, es un problema para estos bichos es la pérdida de hábitat, y bueno, es uno de los problemas más grandes que tenemos en Argentina. Bueno, mundialmente creo que es el problema más complejo para la biodiversidad. Y bueno, la pérdida de hábitat en el avance de la frontera agropecuaria en Argentina es muy importante, y se han perdido un montón de lugares donde vivían estos bichos. Acá en este caso yo puse la astrolebia wichi, que es una astrolebia que vive en la zona de Salta, que creo que se la encontraron en muy, muy poquitos lugares ahí. Los chicos anduvieron pescándola, Guille anduvo por ahí, creo que Gaby también. Y la realidad es que estos lugares están muy, muy restringidos, y creo que estaría muy bueno que a partir de este tipo de cosas que se han logrado, empezar a ver la posibilidad de que estos relictos de estos bichos sean protegidos de alguna manera para que no avancen. Y bueno, y después el tema de la frontera agropecuaria acá, particularmente con el tema de los agroquímicos y una serie de cambios, han hecho que se hayan perdido al menos subespecies de estos bichos que estaban distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que son las zonas que más tienen cambios en relación a lo agrícola, pues son zonas que se dedican básicamente a esto. Y bueno, y esta zona de Astrolebia wichi están en el Chaco, que es una zona que se está desmontando mucho, esos bosques chaqueños, y bueno, todos esos cambios repercuten en la presencia de estos peces. Así que nada, para la concreción de la reserva, acá lo puse un poco como para hacer un resumen de lo que fue Campo de Mayo. Fue fundamental, obviamente, el rol del ejército y la administración de parques nacionales. Si no existieran las dos partes que se pusieron de acuerdo para que esto sea una reserva, no podríamos haber avanzado. La pata científica, hubo publicaciones, hubo una serie de gente estudiando este lugar para ver las posibilidades de protegerlo. Y lo que yo quiero rescatar acá es que fue muy importante la labor de la sociedad civil, ¿no? En lo de visibilizar estos peces, el visibilizar lo que estaba pasando, el rol fundamental fueron de los aficionados que fuimos a tratar de mostrar lo que estaba sucediendo. En este caso un COA, en este caso un club de crifilia, ambos interesados en que esto se conozca, y es muy importante muchas veces que el rol de las personas comunes o las personas que son aficionados, cuando se involucran en tratar de que un problema se visibilice, muchas veces se logran resultados. El tema es no quedarse en el intento o tratar de llegar hasta el final. Y esto que decía antes de ver las oportunidades. Acá en Argentina por lo menos funciona mucho de esa manera. Es ver el espacio, y cuando te abrieron la puerta tenés que entrar, sea como sea, meterte y no soltarlo. Porque si bajás la guardia un segundo, el Campo de Mayo hubiera terminado o siendo un relleno de Seance, o siendo un emprendimiento inmobiliario, o siendo una central de transporte o alguna cosa, pero no sería lo que es hoy, que es una reserva. Así que es fundamental, y hay que poner mucho en valor el hecho de que los aficionados se pueden involucrar en este tipo de cosas y tener y obtener resultados que son muy interesantes. Campo de Mayo hoy. Bueno, esto cuando les conté
yo pertenezco al Club de Observadores de Aves, el Club de Observadores de Aves al que pertenezco yo es el de Palermo, es el centro acá de Capital Federal, pero bueno, los clubes de observadores de aves funcionan dentro de lo que se llama la ONG Aves Argentinas, y es como nuestra ONG madre, y dentro de la ONG madre hay un montón de estos clubes de observadores de aves, y en este momento que nosotros estábamos haciendo toda esta movida, el Club de Observadores de Aves de San Miguel, que es la localidad que está más vecina, más cerca de esta zona que estábamos hablando, se reactivó, y de alguna manera cuando vimos que eso reactivaba, fue como que agarrar y decir, bueno, acá tenemos las personas que pueden tomar la posta, pueden hacer propio este lugar, porque es el zona donde viven ellos, y es como que se apropiaron y empezamos a trabajar todos en conjunto, para tratar de seguir haciendo lo que se sigue haciendo hasta ahora, que son relevamientos de biodiversidad, en el que se chequea si siguen estando los peces, se va, se hacen fotos, y se ven todo tipo de otros bichos, fundamentalmente aves, que siempre es un muy buen indicador de calidad ambiental, así que fuimos a hacer varios relevamientos y se vienen haciendo en forma periódica, y los está organizando directamente el Club de Observadores de Aves de San Miguel, que es el COA fueguero que ven acá a la derecha. Así que bueno, nada, ahora después vendrán los agradecimientos, y vuelvo a la pregunta original, que es si los kilis pueden ser especies banderas, y entendiendo como especie banderas acá el panda, si los kilis podrían ser el panda de los peces. El panda es un bicho que es muy emblemático, que ha sido a lo largo de mucho tiempo el símbolo de la lucha contra la extinción de una especie. Y bueno, el panda lo que tiene es que es obviamente simpático, parece un peluche, y parece hasta abrazable. Y esta historia es mucho más difícil de contar con un pez que con un panda. Pero indudablemente, esto es una opinión personal, yo creo que la forma que tienen el ciclo de vida tan particular de estos bichos que viven en lugares donde se seca, que sean bichos tan vistosos, tiene una historia muy interesante y muy atractiva para tratar de generar esto de que sean una especie de bandera, y que a partir de ello se pueda proteger un lugar. Entre otras frases, una que fue muy famosa fue que Darwin tenía razón, y un poco es esto de que sean las especies bandera, y esto vino en relación a cómo estos peces habían evolucionado en un ambiente que se seca, o sea, son peces que viven en lugares donde se secan, o sea que es una adaptación increíble para seguir viviendo. Así que, nada, agradecimientos a la guarnición militar de Campo de Mayo, especialmente al jefe de teniente de seguridad, coronel Jack, que es el que vieron en las fotos, y que es el que más o menos gestó que pudiéramos entrar, y es el vínculo con el ejército para que pudieran hacerse estos relevamientos. También el gerente al general José Antonio Saumel, que son todas las autoridades, a la gente del SEAMSE, que también, eso es otra cosa que no nombré y que no dije. Una vez que empezamos toda esta movida, la gente misma del SEAMSE, que está haciendo también un trabajo de restauración, todos esos lugares que son rellenos sanitarios, un trabajo, la verdad, que es bastante interesante, también se interesó en lo que estábamos haciendo, en este trabajo de visibilizar que ahí había bichos, que había peces, se interesó mucho, y se pusieron en contacto con nosotros, y se pusieron medio que también a disposición. O sea que de alguna manera eso que era una amenaza, o la principal amenaza que nosotros veíamos en este lugar, se convirtió en un aliado, cosa que también me parece que es súper interesante cuando uno trabaja en conservación, no cerrarse y estar predispuesto a tratar de encontrar lugares en común, hasta con los que uno considera que tal vez sean los enemigos. En este caso, el SEAMSE terminó siendo otro aliado, y es otra de las patas para que esto se haya podido concretar. Increíblemente, ¿no? Uno pensaría que es la contra, y al final terminó siendo un aliado más. Porque también pasa esto, ¿no? Que cuando las cosas no se visibilizan, si nadie sabe que hay peces ahí, si nadie se imagina que hay peces, que es uno de los problemas que tienen los kilis, es difícil que se tome conciencia, y a partir de todo esto que hicimos, esta gente se involucró también en este. Bueno, Raúl Chiesa, Mauricio Monciones, son toda la gente de Parques Nacionales, le agradecemos un montón. Bueno,
Guille Corrado, Gaby Licino y todos los amigos del Club de Argentina de Quilifilia, siempre les agradezco que aportaron materiales para la charla y siempre están detrás de todo esto. Bueno, y hay algunos, no sé, anoté algunos chicos que sacaron las fotos que fui compartiendo en la presentación. Bueno, el Coba Carancho, al que yo pertenezco, el Coba Foguero, que es el que le comenté de San Miguel. Y bueno, y Aves Argentina, que es la entidad que nos nuclea los clubes observadores de aves.